Imagina que has construido un imperio desde cero. Imagina despertar cada mañana en una mansión de 3 pisos con vista a la ciudad, conducir el automóvil de tus sueños y tener suficiente dinero en el banco como para que tus bisnietos nunca tengan que preocuparse por nada. Ahora imagina perderlo todo en una sola noche. No por mala suerte, no por un desastre natural, sino por las decisiones que tomaste, por la avaricia que permitiste que creciera en tu corazón como una mala hierba hasta que consumió todo lo bueno que alguna vez tuviste. Esta es la historia de un hombre que lo tuvo todo y lo perdió, que cayó desde las alturas más grandes hasta el fondo más profundo, y que descubrió que a veces hay que perderlo todo para encontrar lo que realmente importa. Antes de sumergirnos en esta travesía de redención y verdad, toma un momento para apoyar nuestro canal. Presiona el botón de me gusta, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna historia. Déjame saber en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo hoy. Tu apoyo significa todo para nosotros. Ahora, comencemos. La mañana del 15 de marzo comenzó como cualquier otra mañana en la vida de Rodrigo Santillana. El sol entraba por las enormes ventanas de su penthouse en la zona más exclusiva de la Ciudad de México, bañando de luz dorada los muebles de diseñador italiano y las obras de arte que colgaban de las paredes color marfil. Se despertó en su cama king size con sábanas de seda egipcia y antes de levantarse revisó su teléfono. Las notificaciones lo saludaron como siempre, alertas de sus inversiones, mensajes de sus socios comerciales, invitaciones a eventos exclusivos donde solo los más privilegiados tenían acceso. A sus 42 años, Rodrigo Santillana era la definición del éxito. Había comenzado desde abajo, es cierto, hijo de un maestro de escuela y una secretaria en Guadalajara, pero su inteligencia afilada y su ambición feroz lo habían impulsado hacia arriba. Primero una beca para estudiar finanzas en el Tecnológico de Monterrey. Luego un trabajo en una firma de inversiones donde rápidamente demostró su talento para leer el mercado. En 10 años había acumulado suficiente capital para abrir su propia firma, Santillana Capital, y en otros 10 se había convertido en uno de los inversionistas más respetados y temidos del país. Su secreto era simple: no tenía miedo de tomar riesgos. Mientras otros inversionistas se contentaban con ganancias moderadas y seguras, Rodrigo apostaba fuerte. Bienes raíces, tecnología, mercados emergentes, no había sector que no tocara, y casi siempre ganaba. Casi siempre. Se duchó en su baño de mármol de Carrara. Se vistió con un traje hecho a la medida por su sastre personal, un italiano que volaba desde Milán 2 veces al año solo para atenderlo a él y a otros 3 clientes selectos. Se anudó una corbata de seda color azul marino. Se roció con una colonia francesa que costaba más de lo que muchas familias ganaban en un mes. Y bajó al estacionamiento donde lo esperaban sus 3 automóviles. Esa mañana eligió el Mercedes-Benz negro. El más discreto de sus vehículos, aunque discreto era un término relativo cuando hablabas de un automóvil que costaba más de 3 millones de pesos. El trayecto a su oficina en Reforma fue suave. Su chofer, un hombre mayor llamado Alfonso que había estado con él durante 8 años, conocía exactamente cómo le gustaba el viaje. En silencio, con las noticias financieras internacionales sonando bajito en la radio, Rodrigo revisaba su tableta, estudiando los movimientos del mercado asiático de la noche anterior, preparándose para las decisiones que tendría que tomar ese día. Las oficinas de Santillana Capital ocupaban todo el piso 30 de una torre de cristal y acero. Cuando las puertas del elevador se abrieron, fue recibido por su asistente personal, Mónica, una mujer eficiente de 30 años que llevaba su agenda con precisión militar. «Buenos días, señor Santillana», le dijo con una sonrisa profesional. «Su café está en su escritorio. Tiene una junta con los socios a las 9, otra con el equipo de análisis a las 11 y almuerzo con el director de Banco Nacional a la 1. También llegaron los contratos del desarrollo en Querétaro para su revisión». Rodrigo asintió sin detenerse, caminando hacia su oficina de esquina con vistas panorámicas de la ciudad. Era un espacio diseñado para impresionar. Escritorio de nogal, sillón de piel, una pared completa dedicada a sus premios y reconocimientos. Empresario del año, inversionista más innovador, filántropo destacado. Los títulos se acumulaban como trofeos de casa. Pero había algo que Mónica no sabía. Algo que nadie en la oficina sabía. Durante los últimos 6 meses, Rodrigo había estado haciendo movimientos que no aparecían en los libros oficiales. Había descubierto una oportunidad en un mercado emergente en Sudamérica, una oportunidad que prometía retornos del 300% en menos de un año. Era arriesgado, sí, pero Rodrigo nunca había dejado que el riesgo lo detuviera. El problema era que para entrar necesitaba capital, mucho capital,
más del que tenía disponible líquidamente. Así que había comenzado a mover dinero. Primero de las cuentas de reserva, luego de los fondos de contingencia. Había tomado préstamos usando como garantía propiedades que técnicamente pertenecían a la firma, no a él personalmente. Había hecho acuerdos con inversionistas externos, prometiéndoles retornos garantizados sin revelar exactamente dónde estaba colocando su dinero. En su mente lo justificaba fácilmente. No estaba robando, no estaba haciendo nada ilegal, técnicamente. Solo estaba siendo agresivo, audaz, visionario. Cuando la inversión madurara, todos ganarían. Él les devolvería su dinero con intereses generosos, y todavía le quedaría suficiente para duplicar su propia fortuna. Era un plan perfecto, excepto que no lo era. La primera señal de problemas llegó durante la junta de las 9. Roberto Maldonado, su socio más antiguo y el director financiero de la firma, entró a la sala de juntas con una expresión que Rodrigo no había visto antes. Preocupación genuina mezclada con algo que parecía sospecha. Necesitamos hablar sobre las cuentas del último trimestre, dijo Roberto sin preámbulos, colocando una carpeta gruesa sobre la mesa de cristal. Hay discrepancias que no entiendo. Rodrigo sintió que su estómago se tensaba, pero mantuvo su rostro perfectamente neutral. ¿Qué tipo de discrepancias? Movimientos grandes de capital que no coinciden con ninguna de las inversiones aprobadas en las juntas. Transferencias a cuentas en el extranjero que no reconozco. Roberto lo miró directamente a los ojos. Rodrigo, hay algo que debamos saber. Esta era la decisión. Podía confesarlo todo ahora mismo, explicar su plan, pedir apoyo de sus socios. O podía hacer lo que había estado haciendo durante meses, evadir, desviar, ganar tiempo. Eligió lo segundo. Son inversiones privadas, Roberto, dijo con la confianza que había perfeccionado durante años. Oportunidades que requieren discreción. Ya sabes cómo funciona este negocio. Algunas cosas no pueden pasar por los canales normales, pero estamos hablando de cientos de millones de pesos. Si son inversiones de la firma, todos los socios tenemos derecho a saberlo. Si son personales, entonces, ¿por qué estás usando cuentas de la empresa? La tensión en la sala era palpable. Los otros dos socios presentes, Carmen Estrada y Miguel Ángel Torres, intercambiaron miradas incómodas. Rodrigo se puso de pie, su lenguaje corporal diseñado para terminar la conversación. Te voy a pedir que confíes en mí, Roberto. He construido esta firma desde cero. Cada decisión que he tomado nos ha llevado a donde estamos hoy. Dame 2 meses y verás retornos que harán que esta conversación parezca ridícula. Salió de la sala antes de que Roberto pudiera responder, pero sabía que había cruzado una línea. Sus socios estaban haciendo preguntas, y las preguntas llevarían a más preguntas, a auditorías, a investigaciones. Necesitaba que esa inversión en Sudamérica pagara, y la necesitaba ya. El problema era que la inversión no estaba yendo como planeaba. El desarrollo inmobiliario en el que había puesto todo, un complejo turístico masivo en la costa de Colombia, estaba encontrando problemas. Primero fueron retrasos en los permisos, luego problemas con los contratistas. Después, rumores de corrupción en el gobierno local que estaba bloqueando el proyecto. Cada semana traía nuevas complicaciones, y cada complicación significaba más dinero necesario para mantener todo a flote. Rodrigo había invertido tanto que no podía simplemente retirarse. Sería admitir una pérdida catastrófica. Así que siguió poniendo más dinero, convencido de que eventualmente todo se resolvería. Estaba tan seguro de su genio, tan acostumbrado a ganar, que no podía concebir la posibilidad de un fracaso real. Esa noche, en su penthouse, mientras cenaba solo, sushi de un restaurante japonés exclusivo que costaba 5,000 pesos por persona, su teléfono sonó. Era un número que no reconocía, pero algo le dijo que contestara. ¿Señor Santillana? La voz era formal, profesional, fría. Soy el agente Javier Contreras de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Necesito que venga a nuestras oficinas mañana a las 8 de la mañana. Tenemos algunas preguntas sobre ciertas transacciones asociadas con Santillana Capital. El mundo de Rodrigo se detuvo. ¿Preguntas sobre qué transacciones específicamente? Me temo que no puedo discutir eso por teléfono, señor. Pero le recomendaría fuertemente que trajera a su abogado. Esto es una citación formal. La línea se cortó. Rodrigo se quedó mirando su teléfono, el sushi olvidado en el plato. Una investigación oficial. Eso significaba que alguien había presentado una denuncia. Probablemente Roberto. Significaba que revisarían todo, cada cuenta, cada transferencia. Descubrirían lo que había hecho. Se sirvió un whisky escocés de una botella que costaba 30,000 pesos. Y luego otro y otro más.
Por primera vez en años, Rodrigo Santillana sintió algo que había olvidado. Miedo real y genuino. La mañana siguiente llegó demasiado rápido. Rodrigo apenas había dormido, dando vueltas en su cama mientras su mente corría en círculos intentando encontrar una salida. Llamó a su abogado, Fernando Rivas, uno de los litigantes más caros y efectivos de la ciudad. Fernando llegó al penthouse a las 6 de la mañana, con su traje impecable y su maletín de piel. Después de escuchar todo, después de revisar los documentos que Rodrigo había traído de su oficina en medio de la noche, Fernando se quitó los lentes y masajeó el puente de su nariz. Esto es grave, Rodrigo, muy grave. Estamos hablando de fraude, malversación de fondos, posiblemente lavado de dinero dependiendo de cómo estructuraste esas cuentas en el extranjero. Pero no robé nada, insistió Rodrigo. Todo el dinero estaba destinado a inversiones legítimas. Iba a devolverlo todo con ganancias. La intención no importa cuando estás moviendo dinero de clientes sin su consentimiento explícito, cuando estás usando activos de la firma como garantía para préstamos personales, cuando estás ocultando información a tus socios y a los reguladores. Fernando cerró su maletín. Voy a ser honesto contigo. En el mejor escenario, pierdes tu licencia para operar como inversionista registrado. En el peor, estamos hablando de prisión. La reunión en las oficinas de la Comisión Nacional Bancaria fue una pesadilla. Eran 5 investigadores, cada uno con carpetas llenas de documentos, registros bancarios, correos electrónicos que Rodrigo había pensado que eran privados. Le hicieron preguntas durante 4 horas, y con cada pregunta quedaba más claro que sabían exactamente lo que había hecho. No era una investigación preliminar, era un caso construido, sólido, irrefutable. Cuando salió de ese edificio al mediodía, había cámaras de televisión esperando. Alguien había filtrado la historia a la prensa. Inversionista prominente bajo investigación por fraude, decían los titulares. Rodrigo Santillana, el genio de las finanzas, acusado de defraudar a clientes por cientos de millones. Su teléfono explotó con llamadas, clientes exigiendo explicaciones, retirando su dinero, socios distanciándose públicamente de él, amigos que de repente no contestaban sus mensajes. En 24 horas, su reputación cuidadosamente construida durante 20 años se desintegró. Al día siguiente, la firma votó por removerlo. Carmen y Miguel Ángel, personas que él había contratado, que había mentoreado, votaron para sacarlo de la compañía que él había fundado. Roberto se abstuvo, pero el mensaje era claro. Estaba solo. Las semanas siguientes fueron una avalancha de desastres. Los inversionistas de Sudamérica, al ver las noticias, congelaron el proyecto y demandaron la devolución inmediata de su capital. Pero Rodrigo ya no tenía ese dinero. Estaba invertido, atrapado en propiedades a medio construir y permisos sin resolver. Para pagar las primeras demandas, tuvo que vender su Mercedes, luego su Porsche, luego su BMW. Vendió su colección de arte, vendió su casa en la playa en Cancún, vendió sus relojes de lujo, sus trajes de diseñador. Pero no era suficiente, nunca era suficiente. Los acreedores seguían llegando. El banco congeló sus cuentas, la firma lo demandó por daños. Los clientes individuales presentaron una demanda colectiva. Sus abogados le costaban 200,000 pesos al mes, y eso era con un descuento porque Fernando sentía lástima por él. El gobierno inició procedimientos para embargar sus propiedades. En 3 meses, Rodrigo Santillana pasó de ser multimillonario a estar en bancarrota. El penthouse fue lo último en irse. El día que los oficiales judiciales llegaron con la orden de desalojo, Rodrigo estaba sentado en su sala, rodeado de cajas con las pocas pertenencias que le permitían conservar. Miró por última vez las vistas que había despertado viendo durante 8 años, la ciudad extendiéndose a sus pies como un reino que una vez le perteneció. Ahora no tenía nada. Se mudó a un departamento pequeño en una zona de clase media-baja, un lugar con 2 habitaciones estrechas, paredes delgadas donde podías escuchar a los vecinos discutir, y ventanas que daban a un callejón lleno de basura. El alquiler era de 4,500 pesos al mes, una cantidad que antes gastaba sin pensarlo en una sola cena, pero ahora representaba un desafío monumental. Su juicio estaba programado para dentro de 6 meses. Fernando le había conseguido un acuerdo. Si pagaba una multa masiva y aceptaba nunca trabajar en finanzas de nuevo, podrían evitar la prisión, pero esa multa requería dinero que no tenía. Necesitaba trabajar, pero ¿quién contrataría al hombre que había sido portada de todos los periódicos como el inversionista fraudulento? Aplicó a cientos de trabajos, oficinas corporativas, puestos de consultoría, cualquier cosa remotamente relacionada con su experiencia. Pero tan pronto como veían su nombre en la solicitud, las puertas se cerraban. El escándalo era demasiado reciente,
demasiado grande. Nadie quería arriesgarse a asociarse con él. Sus ahorros, lo poco que había logrado esconder de los embargos, se estaban agotando rápidamente. Después de pagar el alquiler, los abogados y la comida más básica, le quedaban tal vez 2 meses antes de no tener absolutamente nada. Una tarde de julio, desesperado y con el orgullo completamente destrozado, Rodrigo caminó por las calles de su nuevo vecindario. El calor era opresivo, el tipo de calor húmedo de la Ciudad de México que te hace sudar incluso estando quieto. Pasó junto a un grupo de hombres en overoles naranjas que estaban recogiendo basura de los contenedores de la calle, tirándola en la parte trasera de un camión que olía a descomposición y desperdicios. Uno de los hombres, un tipo bajo y fornido de unos 50 años con la piel curtida por el sol, notó su mirada. ¿Buscas trabajo?, le gritó. Rodrigo casi se rió. La idea era absurda. Él, que había manejado carteras de miles de millones, ¿recogiendo basura? Pero entonces pensó en su alquiler vencido, en las facturas acumulándose, en la realidad aplastante de que literalmente no tenía otras opciones. ¿Ustedes contratan?, preguntó, las palabras sabiendo amargas en su boca. El hombre se encogió de hombros. Siempre necesitan gente. Es trabajo duro, el salario es malo y nadie dura mucho tiempo. Pero sí, contratan. Pregunta por el supervisor, Martín Salgado. Dile que Chuy te mandó. Al día siguiente, Rodrigo se presentó en las oficinas de la Compañía de Recolección de Residuos de la Ciudad de México. Era un edificio deteriorado en la periferia de la ciudad, con paredes pintadas de un verde institucional que alguna vez fue brillante pero ahora estaba descolorido y sucio. La sala de espera olía a cloro y sudor. Se sentó en una silla de plástico roto junto a otros 5 hombres que claramente también buscaban trabajo, todos vestidos con ropa humilde pero limpia, con las manos callosas de una vida de trabajo manual. Rodrigo, con su camisa de vestir que ya no era tan blanca y sus zapatos de cuero que habían conocido tiempos mejores, se sentía completamente fuera de lugar. Cuando finalmente lo llamaron a la oficina del supervisor, Martín Salgado lo estudió con escepticismo apenas disimulado. Era un hombre grande con brazos como troncos de árbol, cicatrices en las manos y ojos que habían visto demasiado como para sorprenderse fácilmente. ¿Experiencia previa en recolección?, le preguntó sin preámbulos. No, admitió Rodrigo. ¿Experiencia en trabajo físico de cualquier tipo? Rodrigo vaciló. No exactamente. Martín suspiró. Entonces, ¿por qué estás aquí? Necesito el trabajo, dijo Rodrigo simplemente. La honestidad desnuda en su voz debe haber convencido a Martín, porque después de un largo momento, asintió. El turno empieza a las 4 de la mañana. 6 días a la semana. Te pagan 1,300 pesos a la semana. Tienes que traer tus propias botas con casquillo de acero y guantes de trabajo. Si no te presentas, estás despedido. Si no puedes con el ritmo, estás despedido. Si causas problemas, estás despedido. ¿Entendido? Entendido, dijo Rodrigo. Así comenzó su nueva vida. El primer día fue una humillación tras otra. Rodrigo llegó a las 3:40 de la mañana al depósito de camiones, la ciudad todavía oscura y fría. Los otros recolectores ya estaban ahí, revisando el equipo, preparándose para la jornada. Le dieron un overol naranja que olía a químicos y sudor antiguo. Tan usado que el tejido estaba rígido en algunos lugares. Te vas con Chuy y su equipo en el camión 3, le dijo Martín. Ellos te enseñarán lo básico. No los retrases. Chuy, el hombre que lo había reclutado en la calle, le dio una palmada en la espalda. Bienvenido al equipo, amigo. ¿Cómo te llamas? Rodrigo, respondió. ¿Apellido? Rodrigo vaciló. Su apellido lo delataría inmediatamente. Solo Rodrigo, dijo. Chuy lo miró con curiosidad pero no presionó. Está bien. Solo Rodrigo entonces. Subieron al camión, un vehículo masivo que rugía como un monstruo. Además de Chuy, había otros 2 hombres en el equipo. Julio, un joven de 23 años con tatuajes en los brazos y una sonrisa fácil, y Esteban, un hombre callado de unos 40 que parecía preferir el silencio. Rodrigo se sentó en la parte de atrás mientras el camión se adentraba en la ciudad todavía dormida. La primera parada fue en un barrio residencial de clase media. Mira y aprende, le dijo Chuy. Bajaron del camión y comenzaron a trabajar con una eficiencia que hablaba de años de práctica. Agarraban las bolsas de basura de los contenedores, las tiraban en la parte trasera del camión, presionaban el botón para activar el compactador y seguían a la siguiente casa. Se veía simple. No lo era. Después de observar 2 casas, Chuy le hizo un gesto. Tu turno. Rodrigo agarró su primera bolsa de basura.
Era más pesada de lo que esperaba y estaba húmeda en la parte de abajo. Cuando la levantó, se rompió, derramando desperdicios sobre sus zapatos nuevos de trabajo, restos de comida, pañales sucios, líquidos no identificables. El olor era abrumador. Escuchó a Julio reír. Primera lección, le gritó. Siempre revisa que la bolsa esté cerrada correctamente antes de levantarla. Rodrigo apretó los dientes, recogió el desastre con sus manos enguantadas y siguió trabajando. En 3 horas, cada músculo de su cuerpo estaba gritando. Sus manos, acostumbradas a nada más pesado que un teléfono celular, estaban entumecidas dentro de los guantes. Su espalda, que nunca había hecho más ejercicio que el gimnasio climatizado de su edificio de lujo, palpitaba con cada movimiento, y el olor, ese olor penetrante de descomposición y desperdicios, se metía en su nariz, en su ropa, en su piel. Para el mediodía habían recorrido docenas de calles, vaciado cientos de contenedores. El calor del verano convertía el interior del camión en un horno, y el olor empeoraba exponencialmente. Rodrigo se sentía mareado, exhausto de una manera que nunca había experimentado. No era el cansancio mental de largas juntas o decisiones complejas. Era un agotamiento físico total que hacía que cada paso fuera un esfuerzo consciente. Descansaron para comer en un parque pequeño. Los otros sacaron sus tortas y refrescos, comiendo con apetito a pesar del olor que los rodeaba. Rodrigo había traído un sándwich de la tienda de conveniencia, pero cuando intentó comerlo, su estómago se rebeló. «No puedes comer, ¿verdad?», preguntó Esteban hablando por primera vez. Rodrigo sacudió la cabeza. «Te acostumbras», dijo Esteban. «Al principio todos pensamos que vamos a vomitar. Pero el cuerpo se adapta, tiene que hacerlo». «¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto?», preguntó Rodrigo. 17 años, respondió Esteban con un tono que no mostraba ni orgullo ni vergüenza, solo aceptación de un hecho. 17 años recogiendo la basura de otras personas para que mi familia pueda comer. El resto del turno fue un infierno. Los brazos de Rodrigo temblaban cada vez que levantaba una bolsa. Tropezó 2 veces, casi cayendo debajo del camión una de esas veces. Para cuando el turno terminó a las 2 de la tarde, estaba cubierto de sudor, mugre y manchas de quién sabe qué. El overol que había comenzado naranja brillante ahora era de un color marrón grisáceo. En el depósito, mientras devolvían el camión y limpiaban el equipo, Martín se acercó. ¿Vas a volver mañana?, le preguntó. Rodrigo lo miró, este hombre que claramente esperaba que dijera que no, que huyera de vuelta a lo que fuera que venía. «Voy a volver», dijo Rodrigo. Martín asintió lentamente. «Bueno, trae diferentes zapatos, esos ya están arruinados». Rodrigo tomó el metro de regreso a su departamento, demasiado exhausto para sentir vergüenza por el hecho de que las personas se alejaban de él por el olor. En su pequeño baño se quitó el overol y lo metió en una bolsa de plástico. Luego se duchó durante 20 minutos, tallando su piel hasta que estuvo roja, intentando quitar el olor. Pero incluso después, podía olerlo, como si se hubiera metido en sus poros. Esa noche, acostado en su cama estrecha en su departamento barato, cada músculo adolorido, Rodrigo lloró por primera vez desde que había comenzado toda esta pesadilla. No por la pérdida de su dinero o su estatus, no por el escándalo o las demandas. Lloró porque esta era su vida ahora. Esto era lo que había hecho de sí mismo. Un hombre que alguna vez movió millones con un clic ahora recogía la basura de otros por 1,300 pesos a la semana. Pero a la mañana siguiente, a las 3:40, estaba de pie en el depósito de nuevo. Y al día siguiente, y al siguiente. Las primeras 2 semanas fueron brutales. Su cuerpo se rebeló contra el trabajo físico constante. Desarrolló ampollas en las manos que se rompían y sangraban a través de los guantes. Su espalda estaba en constante agonía. Perdió peso que no tenía para perder. Su cuerpo consumiendo músculo porque no estaba comiendo lo suficiente para reemplazar las calorías que quemaba. Pero lentamente, algo cambió. Las ampollas se convirtieron en callos. Los músculos que nunca había sabido que tenía se fortalecieron. Aprendió a levantar correctamente, usando las piernas en lugar de la espalda. Aprendió a respirar por la boca para minimizar el olor. Aprendió los ritmos del trabajo, la coreografía no dicha entre él y sus compañeros de equipo. Y comenzó a observar cosas. Observó cómo Chuy siempre saludaba a las personas que veía en la calle, sin importar que la mayoría lo ignorara o desviara la mirada. Observó cómo Julio silbaba mientras trabajaba, encontrando alegría en las cosas más pequeñas, una mañana fresca, un chiste compartido. Observó cómo Esteban trabajaba con una dignidad silenciosa, tratando incluso la tarea más desagradable con respeto. Una mañana, mientras recogían en un barrio rico, Rodrigo reconoció la calle.
Era donde vivía su antiguo socio, Miguel Ángel Torres. De hecho, cuando el camión se detuvo, Rodrigo se dio cuenta con horror de que estaban directamente frente a la casa de Miguel Ángel, una mansión moderna con jardines perfectamente cuidados. Rodrigo se quedó paralizado. Si Miguel Ángel lo veía así, en overol naranja, recogiendo su basura. ¿Qué pasa?, preguntó Chuy. Yo, comenzó Rodrigo, luego se detuvo. ¿Qué podía decir? ¿Que conocía al dueño de esta casa? ¿Que alguna vez habían sido socios? Nada, mintió. Chuy lo miró con ojos conocedores. Este no es el primer recogedor de basura que reconoce una casa de su vida anterior, dijo suavemente. Lo que fuiste no importa aquí, Rodrigo. Solo importa quién eres ahora y qué tan bien haces tu trabajo. Rodrigo asintió tragándose su orgullo destrozado y levantó los contenedores de basura de Miguel Ángel. Estaba vaciando el segundo cuando la puerta principal se abrió. Miguel Ángel salió, vestido para el trabajo en un traje que probablemente costaba 50,000 pesos. No miró hacia el camión de basura. Las personas que hacían ese trabajo eran invisibles para hombres como él. Subió a su Mercedes y se alejó, sin saber nunca que su antiguo socio había estado ahí, a 3 metros de distancia. Rodrigo observó el automóvil alejarse y sintió algo extraño. No era envidia exactamente. No era ni siquiera resentimiento, era algo más cercano a la comprensión. Él había sido como Miguel Ángel. Había pasado junto a trabajadores invisibles 1000 veces, nunca reconociendo su humanidad, su esfuerzo, sus historias. Ahora él era uno de ellos. Los meses pasaron. El verano se convirtió en otoño y luego en invierno. El juicio de Rodrigo finalmente llegó. Fernando había negociado un acuerdo que requería una multa de 12 millones de pesos, una cantidad imposible, pero que al menos le permitía hacer pagos a lo largo de 10 años en lugar de ir a prisión. También se le prohibió permanentemente trabajar en servicios financieros. Firmó los papeles sabiendo que probablemente pagaría esa deuda por el resto de su vida. El día que salió de la corte, libre pero arruinado para siempre, Chuy lo estaba esperando afuera. ¿Qué haces aquí?, preguntó Rodrigo sorprendido. Esteban me contó sobre tu caso, dijo Chuy. Vi tu nombre real en los periódicos hace meses. Rodrigo Santillana, el gran inversionista caído. Rodrigo sintió vergüenza ardiendo en su cara. ¿Por qué no dijiste nada? Porque no importaba, dijo Chuy simplemente. Todos tenemos un pasado. Yo estuve en prisión cuando era joven, hice cosas de las que no estoy orgulloso. Julio tiene un hijo que nunca ve porque su exesposa se lo llevó a otro estado. Esteban perdió a su primera familia en un accidente y tuvo que empezar de nuevo. Todos cargamos cosas, no te juzgo por lo que hiciste. Te juzgo por cómo trabajas junto a nosotros ahora. Caminaron juntos de regreso al metro. ¿Sabes qué es lo más difícil de este trabajo?, preguntó Chuy. No es el olor o el peso o las horas, es la invisibilidad. La gente nos mira y ve basura, no seres humanos. Ven fracaso, no dignidad. Pero nosotros sabemos la verdad. Este trabajo importa. Sin nosotros, la ciudad se ahogaría en su propia mugre. Mantenemos todo funcionando. Ese es nuestro orgullo. Rodrigo absorbió esas palabras. Durante los siguientes meses comenzó a ver su trabajo de manera diferente. No era un castigo o una humillación. Era un servicio. Cada bolsa que levantaba, cada calle que limpiaban, estaba contribuyendo a algo más grande que él mismo. Un día de primavera, un año después de haber comenzado, Rodrigo y su equipo estaban trabajando en un vecindario cuando vieron a un niño pequeño, tal vez de 5 años, observándolos desde su jardín. «Mira, mamá», gritó el niño emocionado. «Los héroes de la basura». La madre del niño salió, lista para disculparse, pero Chuy se le adelantó. «Tu hijo tiene razón», le dijo con una sonrisa amplia. «Somos héroes. Salvamos a la ciudad todos los días». La mujer rió, pero era una risa amable. «Gracias por lo que hacen», dijo, y sonaba sincera. Después de irse, Rodrigo miró a Chuy. «¿Héroes de la basura?» Chuy se encogió de hombros. «¿Por qué no? Alguien tiene que hacerlo. Podríamos hacerlo con vergüenza, o podríamos hacerlo con orgullo. Yo elijo el orgullo». Fue en ese momento que algo finalmente se rompió dentro de Rodrigo. No su espíritu, su orgullo falso. Durante toda su vida había definido su valor por cuánto dinero tenía, cuánto poder ejercía, qué tan alto podía escalar.
Había visto a las personas como herramientas o escalones, útiles solo en la medida en que lo ayudaban a avanzar. Nunca había considerado que el verdadero valor de una persona no estaba en lo que poseía, sino en lo que daba, en cómo trataba a otros, en la dignidad con la que hacía incluso el trabajo más humilde. Comenzó a cambiar cómo interactuaba con el mundo. Cuando recogía basura, comenzó a saludar a las personas que veía. La mayoría lo ignoraba, pero algunos, sorprendidos, devolvían el saludo. Comenzó a notar las pequeñas amabilidades que sus compañeros de trabajo compartían entre sí. Julio compartiendo su comida cuando alguien olvidaba su almuerzo. Esteban ayudando a cargar a alguien que estaba especialmente cansado. Chuy tomándose el tiempo para entrenar a nuevos trabajadores con paciencia, incluso cuando significaba más trabajo para él. Una tarde, mientras limpiaban el equipo al final del turno, Martín se acercó a Rodrigo. «Hay una posición abriéndose», dijo. «Supervisor de equipo. Paga un poco mejor, menos trabajo físico. Estoy pensando en recomendarte». Rodrigo estaba genuinamente sorprendido. «¿Por qué yo?» «Porque has cambiado», dijo Martín. «Cuando llegaste podía ver que pensabas que eras demasiado bueno para este trabajo. Ahora trabajas más duro que cualquiera. Cuidas de tu equipo. Has aprendido algo que la mayoría de la gente nunca aprende. Que no hay trabajo indigno, solo personas indignas». Rodrigo rechazó la promoción. No porque no quisiera el dinero extra o el trabajo menos agotador. La rechazó porque se dio cuenta de que todavía estaba aprendiendo lecciones importantes de estar en las calles, de trabajar lado a lado con hombres como Chuy, Julio y Esteban. Necesitaba estar ahí un poco más. 2 años después de haber comenzado como recolector de basura, Rodrigo conoció a una mujer. Se llamaba Patricia, era maestra en una escuela primaria pública en su vecindario. Se conocieron en una tienda de abarrotes donde él estaba comprando lo esencial para la semana, y ella estaba con su pequeño sobrino. El niño tiró un frasco de salsa que se estrelló contra el piso. Patricia comenzó a disculparse profusamente con el gerente, pero Rodrigo intervino. «Permítame», dijo, agarrando una escoba antes de que el empleado pudiera alcanzarla. Limpió el desastre con la eficiencia de alguien acostumbrado a manejar cosas mucho peores que salsa derramada. «Gracias», dijo Patricia. «No tenías que hacer eso». «No es problema», respondió Rodrigo. «Trabajo recogiendo basura. Esto es nada». Esperaba ver disgusto o desdén en su cara. En cambio, vio respeto. «Ese es un trabajo importante», dijo. «Mi papá fue recolector durante 30 años. Siempre nos enseñó a honrar el trabajo honesto sin importar qué fuera». Comenzaron a hablar, y una conversación llevó a un café, que llevó a una cena, que llevó a algo más. Patricia sabía toda su historia. Había googleado su nombre después de su primer encuentro y leyó sobre el escándalo. «Todos cometemos errores», le dijo. «Lo que importa es quiénes somos después de esos errores». «¿Sigue siendo ese hombre que defraudó a la gente?» «No», dijo Rodrigo honestamente. «Ni siquiera sé quién era ese hombre. Me siento como si hubiera despertado de una pesadilla larga». «Entonces eso es suficiente para mí», dijo ella. 3 años después de haber perdido todo, Rodrigo seguía siendo recolector de basura. Vivía en el mismo pequeño departamento, manejaba el mismo camión naranja, trabajaba las mismas calles, pero algo fundamental había cambiado. Ya no se veía a sí mismo como un hombre caído esperando a subir de nuevo. Se veía como un hombre que había encontrado su lugar. Una mañana, mientras su equipo descansaba, un joven bien vestido se les acercó. Parecía nervioso, avergonzado. «Disculpen», dijo. «Estoy buscando trabajo. Cualquier cosa. Lo perdí todo en una mala inversión y nadie más contratará». Rodrigo reconoció esa desesperación, esa humillación apenas contenida. Miró a Chuy, quien asintió. «Habla con Martín en el depósito», le dijo Rodrigo al joven. «Dile que Rodrigo del camión 3 te mandó. Dile que necesitas una oportunidad». El joven pareció sorprendido. «¿Así de fácil?» Rodrigo sacudió la cabeza. «No será fácil. Será el trabajo más duro que hayas hecho. Te dolerá el cuerpo. Tu orgullo será destrozado. Pero si lo aguantas, si realmente lo intentas, aprenderás algo que el dinero nunca puede enseñar». El joven se fue y Chuy le dio una palmada en la espalda a Rodrigo. «Buen hombre», dijo. «Se necesita uno para reconocer a otro». Esa noche, Rodrigo cenó con Patricia en su pequeño departamento. Ella había cocinado pollo en salsa verde, tortillas hechas a mano, frijoles de la olla. Era una comida simple,
Probablemente le había costado 50 pesos en ingredientes, pero mientras comían juntos, riendo sobre algo tonto que había pasado en su día, Rodrigo sintió algo que no había sentido en años. Paz, contentamiento, propósito. ¿Sabes qué es gracioso?, le dijo. Solía comer en restaurantes donde una comida costaba 3,000 pesos. Vino de $500 la botella. Y nunca, ni una sola vez, disfruté esas comidas tanto como disfruto esto. Porque estás con la persona correcta, dijo Patricia simplemente, y porque ahora sabes el valor de las cosas. Tenía razón. Durante años, Rodrigo había perseguido más dinero, más poder, más reconocimiento. Había tratado a las personas como peones en su juego de ajedrez personal, sacrificables en su búsqueda de éxito. Había construido un imperio de papel que se derrumbó al primer viento fuerte. Ahora, con manos callosas y un salario que apenas cubría lo básico, había encontrado algo más valioso que cualquier fortuna. Había encontrado dignidad en el trabajo honesto. Había encontrado hermandad con hombres que lo aceptaban por quien era, no por lo que tenía. Había encontrado amor con una mujer que valoraba su carácter sobre su cuenta bancaria. Había aprendido la diferencia entre precio y valor. 5 años después, en una mañana fresca de octubre, Rodrigo llegó al depósito como siempre. Pero Martín tenía noticias. La ciudad está empezando un nuevo programa, dijo. Trabajadores experimentados pueden aplicar para convertirse en coordinadores comunitarios. Ayudarían a educar a los vecindarios sobre separación de residuos, reciclaje, sostenibilidad. El salario es mejor. Te estoy recomendando. Esta vez, Rodrigo aceptó. No porque quisiera dejar de ser recolector de basura. Ese trabajo le había enseñado más sobre la vida que cualquier título universitario. Pero porque vio una oportunidad de servir de una manera nueva, de tomar las lecciones que había aprendido y compartirlas con otros. En su nuevo rol, Rodrigo visitaba escuelas, centros comunitarios, reuniones de vecinos. Hablaba sobre la importancia de la gestión de residuos, sí, pero también sobre algo más. Hablaba sobre dignidad, sobre valor, sobre cómo cada persona, sin importar su trabajo, contribuye al tejido de la sociedad. Después de una de sus presentaciones en una escuela preparatoria, un maestro se le acercó. Usted es Rodrigo Santillana, ¿verdad? El inversionista. Leí sobre su caso hace años. Rodrigo asintió. Ese era yo. Debe ser difícil, dijo el maestro con genuina simpatía. Vivir con esa vergüenza. Rodrigo pensó cuidadosamente antes de responder. Sabe, durante mucho tiempo pensé que mi historia era sobre fracaso, sobre cómo lo perdí todo, pero ahora veo que es sobre encontrar lo que realmente importa. Perdí mi dinero, mi reputación, mi estatus, pero gané perspectiva, humildad, propósito real. No cambiaría eso por todo el dinero del mundo. La historia de Rodrigo Santillana se extendió lentamente por la ciudad. No como un escándalo esta vez, sino como algo diferente. Una historia de redención, de transformación, de un hombre que cayó hasta el fondo y encontró algo ahí que las alturas nunca le habían dado. Los jóvenes que soñaban con riqueza lo buscaban, esperando escuchar secretos de éxito financiero. En cambio, les contaba sobre el valor del trabajo duro, sobre tratar a todas las personas con respeto, sobre encontrar propósito más allá del dinero. Las personas que habían perdido todo en la crisis económica lo buscaban, desesperados por esperanza. Les contaba sobre sus primeros días recogiendo basura, sobre querer rendirse, sobre cómo sus compañeros de trabajo le habían enseñado que la dignidad no viene de lo que haces, sino de cómo lo haces. Y lentamente, gradualmente, Rodrigo se convirtió en algo que nunca había sido cuando era rico. Se convirtió en un mentor, un maestro, un ejemplo de que el fracaso no es el final sino una oportunidad de convertirse en alguien mejor. En el 10º aniversario de su primer día como recolector de basura, hubo una pequeña celebración en el depósito. Chuy, ahora supervisor, había organizado una reunión con el equipo original. Julio estaba ahí con su hijo, a quien finalmente había podido reconectar. Esteban estaba ahí con su nueva familia. Martín estaba ahí, ahora retirado pero todavía visitando regularmente. Y Patricia estaba ahí, la mano de Rodrigo en la suya. Alguien pidió que Rodrigo dijera algunas palabras. Se paró frente a este grupo pequeño de personas que lo habían visto en su peor momento y lo habían aceptado de todos modos. Hace 10 años comencé aquí pensando que esto era mi castigo, comenzó. Pensé que recoger basura era lo más bajo que alguien podía caer.
Estaba equivocado. Esto no fue una caída, fue un aterrizaje. Después de años de flotar en una realidad falsa construida de avaricia y ego, finalmente toqué tierra sólida. Miró a cada uno de ellos. Ustedes me enseñaron que el trabajo honesto no tiene vergüenza, que la riqueza real no está en una cuenta bancaria, sino en las relaciones que construyes, en las vidas que tocas, en la diferencia que haces. Me enseñaron que puedes perderlo todo y todavía tener todo lo que importa. Se detuvo, su voz espesándose con emoción. Fui un inversionista rico que pensaba que entendía el valor. No sabía nada. Tuve que convertirme en recolector de basura para aprender lo que realmente vale la pena. Hubo aplausos, lágrimas, abrazos. Era un grupo pequeño en un edificio deteriorado celebrando cosas simples, pero en ese momento, Rodrigo Santillana era más rico de lo que jamás había sido en su penthouse, más exitoso de lo que jamás había sido moviendo millones. Porque finalmente entendía la diferencia entre tener una fortuna y tener una vida. Esa noche, manejando a casa con Patricia, pasaron junto al edificio donde alguna vez había vivido su penthouse. Las luces brillaban en las ventanas superiores. ¿Algún otro magnate ahora disfrutando de esas vistas? ¿Alguna vez lo extrañas?, preguntó Patricia. Rodrigo pensó honestamente. A veces extraño la facilidad, admitió. No preocuparme por el dinero, no despertarme a las 3 de la mañana. Pero, ¿la vida? ¿La persona que era? No. Ese hombre estaba vacío. Tenía todo y no era nada. Ahora no tengo casi nada y soy alguien. Los años continuaron pasando. Rodrigo pagaba su deuda lentamente, 1,000 pesos al mes durante años y años. Se casó con Patricia en una ceremonia simple en un parque público, sus compañeros de trabajo presentes junto a la familia de ella. No hubo lujo, no hubo ostentación. Hubo amor, comunidad, alegría real. Tuvieron una hija, María, a quien criaron en ese mismo pequeño departamento. Rodrigo le enseñaba lo que había aprendido, que el valor de una persona no está en lo que posee, sino en cómo trata a otros, que todo trabajo honesto merece respeto, que la verdadera riqueza es tener lo suficiente y saber apreciarlo. Un día, cuando María tenía 7 años, llegó de la escuela llorando. Los otros niños se burlaron de ella porque su papá era un trabajador de basura. Rodrigo se arrodilló para estar a su altura. ¿Sabes qué hago yo, mija?, le preguntó. Ayudo a mantener nuestra ciudad limpia y segura. Sin personas como yo, la ciudad se enfermaría. Mi trabajo importa. Y nunca dejes que alguien te haga sentir menos, porque hago trabajo honesto para cuidar de mi familia. Patricia agregó su propia lección. Tu papá también fue muy rico una vez. Tenía más dinero del que podríamos contar. Pero no fue hasta que perdió todo ese dinero que se convirtió en el hombre bueno que es hoy. María pensó sobre esto. Entonces, ¿es mejor ser pobre? Rodrigo sacudió la cabeza. No se trata de rico o pobre, cariño. Se trata de quién eres como persona. Conozco personas ricas que son buenos seres humanos, y conozco personas pobres que son malas. El dinero no te hace bueno o malo. Tus elecciones lo hacen. Yo elegí mal cuando era rico. Ahora intento elegir bien. En su 20º aniversario de haber comenzado como recolector de basura, la ciudad lo honró con un reconocimiento por su servicio comunitario. Fue una ceremonia pequeña, nada como los premios opulentos que había recibido en su vida anterior, pero significó más. Porque este reconocimiento no era por cuánto dinero había hecho, sino por cuántas vidas había tocado. En su discurso de aceptación, Rodrigo habló honestamente sobre su pasado. Hace 20 años defraudé a cientos de personas. Tomé su dinero, traicioné su confianza y destruí mi propia vida en el proceso. No puedo deshacer eso. No puedo devolver el dinero que perdieron o los años de dificultad que causé. Pero puedo hacer esto. Puedo vivir cada día intentando ser mejor. Puedo tratar a cada persona con respeto. Puedo hacer mi trabajo, cualquiera que sea, con dignidad y orgullo. Puedo enseñar a otros lo que aprendí del modo difícil. Puedo ser honesto sobre mis fracasos para que tal vez, solo tal vez, alguien más evite cometer los mismos errores. Miró a la audiencia, viendo rostros familiares y desconocidos. Mi historia no es sobre cómo un hombre rico se volvió pobre. Es sobre cómo un hombre vacío se volvió completo. Es sobre aprender que puedes perderlo todo y todavía encontrarte a ti mismo.
Es sobre descubrir que el trabajo que la sociedad llama humilde es en realidad el más honrado. Es sobre entender que la verdadera pobreza no es no tener dinero, es no tener propósito, conexión, amor. Durante años fui rico y pobre. Ahora soy pobre y rico. Hoy, a sus 63 años, Rodrigo todavía trabaja para la ciudad. Ya no recoge basura. Su cuerpo finalmente no puede con ese trabajo físico, pero entrena a nuevos trabajadores, visita escuelas, habla en centros de rehabilitación y prisiones sobre segundas oportunidades. Vive modestamente pero cómodamente. La deuda finalmente está pagada, después de 20 años de pagos mensuales que nunca perdió. Su hija María está en la universidad estudiando trabajo social, inspirada por la transformación de su padre. Cada vez que alguien le pregunta si lamenta lo que pasó, si desearía poder volver atrás y hacer las cosas diferentes, Rodrigo da la misma respuesta. Lamento el daño que causé. Lamento las personas que herí. Si pudiera deshacer ese dolor, lo haría en un instante. Pero ¿lamento el viaje que me trajo a donde estoy ahora? No. Porque ese hombre que era, el inversionista rico y vacío, estaba matándose lentamente con su propia avaricia. Necesitaba caer, necesitaba perderlo todo para encontrar lo que realmente importaba. A veces todavía pasa junto a edificios lujosos o ve automóviles costosos y siente un destello de su antigua vida, pero ya no es envidia o arrepentimiento. Es gratitud por haber escapado de esa prisión dorada, por haber aprendido que la verdadera libertad no viene de tener todo, sino de necesitar poco y apreciar mucho. La lección que Rodrigo Santillana aprendió en las calles, recogiendo la basura de otros, es simple pero profunda. El valor de un ser humano no se mide en su cuenta bancaria. Se mide en su carácter, en su trato a otros, en su capacidad de levantarse después de caer. Se mide en las pequeñas amabilidades, en el trabajo honesto, en el amor compartido con familia y amigos. La riqueza real no es lo que posees, sino lo que eres. Y a veces, solo a través de perderlo todo, podemos encontrar eso. Esta es la historia de un hombre que fue inversionista rico y se convirtió en recolector de basura. Pero más que eso, es la historia de cómo un alma perdida encontró su camino a casa. Si disfrutaste esta historia de transformación y redención, por favor, apoya nuestro canal presionando el botón de me gusta y comparte tus pensamientos en los comentarios. ¿Cuál fue tu momento favorito del viaje de Rodrigo? No olvides suscribirte y revisar nuestra lista de reproducción para más historias inspiradoras. Tu apoyo mantiene estas historias vivas. Gracias por ver.